Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho que hablar, una situación que pilló a muchos por sorpresa y que ha generado un sinfín de especulaciones. Vamos a desentrañar el verdadero motivo detrás de un insulto inicial que dejó a muchos con la boca abierta, y sí, estoy hablando de nada más y nada menos que de nuestro querido Can Yaman. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esas reacciones a veces un poco explosivas? ¿Qué impulsa a una figura pública a decir algo que a primera vista parece salido de la nada? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a intentar arrojar luz sobre esos claroscuros y entender un poquito mejor lo que podría estar pasando. Y antes de que nos adentremos en este fascinante misterio, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No se arrepentirán. A ver, todos recordamos ese momento, ¿verdad? Esa reacción, ese comentario que pareció venir de la nada, un comentario que para muchos fue un insulto directo, inesperado y bastante fuerte. Y cuando hablamos de Can Yaman hablamos de un fenómeno mediático, de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su impactante presencia. Pero incluso las estrellas más brillantes a veces tienen sus momentos, y este sin duda fue uno de ellos. Lo que hizo que este incidente fuera aún más notorio fue precisamente la imagen que Can Yaman proyectaba, la del chico bueno, el galán romántico, el que se esfuerza por conectar con su público. Por eso, cuando lanzó ese comentario, la sorpresa fue mayúscula. Las redes sociales se encendieron, los titulares no se hicieron esperar y la pregunta flotaba en el aire: ¿por qué? ¿Qué llevó a Can a decir eso? Las teorías, como era de esperar, llovieron. Algunos decían que era una estrategia publicitaria, una forma de generar controversia para mantenerse en el ojo del huracán mediático. Otros que estaba bajo mucha presión, que el estrés de la fama, de las cámaras constantes, de las expectativas, lo habían llevado al límite. También hubo quienes apuntaron a un malentendido, a una frase sacada de contexto, algo que es muy fácil que suceda en el mundo de la comunicación rápida y a veces superficial de las redes sociales. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿O cuáles son las verdades que se esconden tras este episodio? Porque a menudo la realidad es una mezcla de varios factores, ¿no creen? Pensemos un poco en la dinámica de ser una figura pública de la talla de Can Yaman. Su vida, en gran medida, está expuesta. Cada paso que da, cada palabra que pronuncia, cada foto que se publica, es analizada, comentada y a veces, juzgada por millones de personas. Imaginen la presión de saber que en cualquier momento, una simple acción puede ser magnificada, distorsionada o utilizada para crear una narrativa que no se corresponde con la realidad. Esa constante exposición puede ser agotadora, y es natural que en algún momento, la paciencia se agote o que las defensas se activen. Ahora bien, ¿qué tipo de insulto estamos hablando? A menudo estos incidentes se refieren a comentarios dirigidos a la prensa, a los paparazzi, o incluso a comentarios de fans que cruzan ciertos límites. No estoy aquí para defender ni para juzgar, sino para intentar comprender. Si Can Yaman sintió que estaba siendo acosado, que su privacidad estaba siendo invadida de manera agresiva, es posible que su reacción, aunque fuera desmedida, tuviera una raíz en esa frustración acumulada. Es el instinto de protección, de defenderse ante lo que percibe como una amenaza. Además, en el mundo del espectáculo, la imagen es crucial. Pero, ¿qué pasa cuando esa imagen se ve amenazada por rumores infundados, por críticas destructivas o por una atención mediática invasiva? Es ahí donde la línea entre el artista y la persona se vuelve difusa. Can Yaman, como muchos otros, debe lidiar con una industria que a menudo exige más de lo que da. Y es fácil que en medio de esa vorágine, se produzcan respuestas que no están perfectamente medidas. También es importante considerar la cultura. Las expresiones, la forma de comunicarse, pueden variar enormemente entre países y culturas. Un comentario que en un contexto puede ser interpretado como agresivo, en otro podría ser visto como una expresión más directa de descontento. Sin embargo, dado el alcance global de Can Yaman, sus palabras inevitablemente trascienden fronteras y se interpretan a través de múltiples prismas culturales. Otra arista a considerar es la de las expectativas. Los fans, los medios, todos tenemos una imagen preconcebida de las celebridades. Esperamos que sean siempre perfectos, siempre amables, siempre sonrientes.
Pero la realidad es que son seres humanos con sus virtudes, sus defectos, sus días buenos y sus días malos. Cuando esa imagen idealizada se enfrenta a una reacción humana, a veces imperfecta, la decepción puede ser grande y eso a su vez puede generar más presión. En particular, he notado que en muchas ocasiones, los insultos o las reacciones bruscas de figuras públicas provienen de una sensación de sentirse incomprendidos o de que se está manipulando su imagen. Si Can Yaman sintió que se estaba distorsionando su trabajo o sus intenciones, o que se estaban creando historias falsas sobre él, una reacción defensiva, aunque no sea la más diplomática, es una respuesta humana. El deseo de reafirmar la propia verdad, de dejar claro que no se va a permitir que se manchen el nombre o la reputación, puede ser un motor muy poderoso. Piensen en la cantidad de veces que hemos visto a celebridades salir a defenderse de rumores, de fake news, de comentarios malintencionados. A veces lo hacen con comunicados de prensa, otras con entrevistas, y en ocasiones, la frustración explota en el calor del momento. Y en el caso de Can Yaman, su estilo de comunicación, al menos en público, suele ser bastante directo, lo que podría hacer que estas reacciones parezcan aún más impactantes. Otro factor que a menudo se subestima es el impacto del entorno. Cuando una persona está rodeada de gente que le dice lo que quiere oír, o que no le ofrece una perspectiva crítica, puede desconectarse un poco de la realidad. Pero por otro lado, cuando se enfrenta a una crítica constante y a veces desproporcionada, también puede desarrollar una coraza. Y esa coraza a veces puede ser un poco dura de penetrar. Podríamos estar hablando de un momento de suficiente. Un punto en el que la persona siente que ha sido paciente, que ha intentado ser diplomática, pero que ya no puede más. Y esa explosión, ese comentario que a todos nos sorprendió, podría ser el resultado de años de aguante, de sentirse constantemente bajo escrutinio, de ver su trabajo y su persona objeto de un juicio constante. Es fundamental recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias batallas, sus propias inseguridades y sus propios límites. Y aunque no justifiquemos un insulto, sí podemos intentar comprender las circunstancias que pueden haberlo llevado a producirse. No se trata de buscar excusas, sino de entender la complejidad humana, especialmente en entornos tan exigentes como el del espectáculo. Y hablando de la prensa, ¿cuántas veces hemos visto a los paparazzi acosando a las celebridades, invadiendo su espacio personal, buscando la foto o la declaración a toda costa? Es un juego peligroso y a veces, los límites se cruzan por ambas partes. Si Can Yaman se sintió en esa situación, su reacción, aunque no fuera ideal, podría ser una señal de que necesitaba poner distancia, de que necesitaba defender su espacio y su tranquilidad. Además, la presión por mantener una imagen pública impecable puede llevar a las celebridades a un estado de constante alerta. Cualquier desliz, cualquier comentario fuera de lugar, puede ser magnificado y explotado. Y ante esa amenaza constante es posible que las defensas se activen de forma automática, a veces de manera desproporcionada. Consideremos también la posibilidad de que este incidente haya sido un punto de inflexión para él. Quizás después de ese momento Can Yaman haya reflexionado profundamente sobre su forma de comunicarse, sobre cómo manejar la presión mediática, y haya tomado decisiones para protegerse mejor. Los errores, al final, también son oportunidades de aprendizaje, ¿no creen? Lo que es innegable es que este tipo de incidentes nos recuerdan la fragilidad de la imagen pública y la complejidad de la vida de las celebridades. No todo es glamour y aplausos. Hay una presión constante, una exposición implacable y a veces, situaciones que sacan lo peor de nosotros, incluso de las personas que admiramos. En resumen, el verdadero motivo detrás de ese insulto inicial de Can Yaman, si es que podemos hablar de un único motivo, probablemente sea una compleja amalgama de factores. Podría ser la presión acumulada, la sensación de acoso o invasión de la privacidad, el deseo de defender su reputación, la frustración por sentirse incomprendido o manipulado, e incluso, la simple reacción humana ante una situación difícil. No estamos aquí para excusar, sino para intentar entender la persona detrás del ídolo. Porque todos somos humanos y todos, en algún momento, podemos cometer errores o reaccionar de formas que no esperábamos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos seguidores. Espero que este recorrido por los posibles motivos detrás de ese sonado incidente les haya resultado interesante y, sobre todo, les haya ofrecido una perspectiva más profunda. La vida de las figuras públicas es fascinante, pero también está llena de matices que a menudo se nos escapan. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hubo un motivo principal? ¿Han vivido alguna situación similar donde una reacción desmedida tuvo un trasfondo más profundo? Déjenme sus comentarios abajo que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se una a nuestra comunidad, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.